Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 11 de septiembre del año 2023. Son las 6:39 de la tarde. Entonces, como les prometí, vamos a ver el proceso diagnóstico según la versión de quien les habla. Y para eso trajimos un caso clínico con un paciente de un síndrome ictérico. Entonces, vamos a ver el proceso porque la idea es que a partir de dentro de 8 días empiezan ustedes también el grupo 1. Va a buscar un caso del sistema digestivo y va a hacer el proceso parecido o similar a lo que yo estoy proponiendo acá. Entonces recuerden que las bases de este proceso diagnóstico y del proceso diagnóstico en sí es el pensamiento científico, el pensamiento crítico y obviamente toda la estructura del pensamiento clínico. Esta es la estructura que proponemos para analizar cada uno de los casos clínicos, muchachos. Lo primero es la historia clínica, el punto 0 sería la historia clínica, el punto 1, después de la historia clínica, que no tiene que ser extensa, lo que hacemos es un resumen de datos positivos. Ahí en eso lo que tratamos es de hacer un mapeo de los datos más importantes que el paciente tenga. El segundo punto, después del resumen de datos positivos, es que identifiquemos problemas principales en el paciente. Aquí lo que tratamos es que ustedes identifiquen los grandes signos, síntomas o grandes síndromes. ¿Sí? Casi ojalá todo lo enfocan por síndromes. Si es imposible ubicarlo en un síndrome, pues tomamos los grandes macrosignos o síntomas para a partir de ahí hacer la discusión. El tercer punto es las patologías por problemas o por síndromes, digámoslo así, con sus diagnósticos diferenciales. El cuarto, la correlación clínico-paraclínica. El quinto es la aplicación de leyes diagnósticas. El sexto es la explicación fisiopatológica de los principales síndromes. Y eh, terminamos con diagnósticos finales como diagnóstico topográfico, diagnóstico sindromático, diagnóstico etiológico y diagnóstico específico. Eso es básicamente la propuesta de Duque, quien les habla para analizar cualquier, eh, cualquier caso. Esto lo podemos modificar. Si alguien tiene alguna propuesta, si de pronto en el transcurso del proceso surgen recomendaciones, las vamos a incorporar para que cada vez el proceso diagnóstico lo hagamos mucho más juicioso, mucho más sistemático, mucho más basado en la evidencia y que esto nos ayude a seguir estructurando el pensamiento clínico que tenemos que tener los médicos. Listo, entonces tenemos el paciente, el resumen, es un paciente varón de 50 años de edad, el paciente previamente sano, que consulta por ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Ese es sus principales motivos de consulta. El paciente refería que hace 5 semanas comenzó con el dolor en hipocondrio derecho, era un dolor sordo, es un dolor no cólico, no irradiado, sin otras condiciones. Acompañaba anorexia, abstenia, prurito, ictericia y orinas oscuras, o sea, orinas hipercoloreadas. Según refería, las heces eran normales, o sea, las heces no estaban acólicas, tenían color. Eso también es importante para enfocar el diagnóstico del paciente. No tenía otros síntomas, no había historia de uso de alcohol, de tabaco, de drogas, no tenía antecedentes de viajes en los últimos 10 años, no tenía historias de síntomas por otros, o sea, revisión por sistemas no había más, y no había otras alteraciones endocrinas, articulares ni digestivas. No tomaba fármacos, no tenía cirugías previas ni transfusiones. El examen físico, digamos, los signos vitales en general bien, llamaba la atención una obesidad grado 1, grado 2, perdón, una ictericia y existía un eritema palmar y algunos puntos rubí en el tórax, sin signos de ascitis ni datos ni signos de encefalopatía. No había edemas, no había clopaquias, la auscultación cardiopulmonar era normal, no había adenopatías y lo único positivo era un dolor en hipocondrio derecho con una hepatomegalia de 3 traveses de dedo por debajo del límite costal
con dolor leve a la palpación y no había esplenomegalia. Esto es lo que tenemos, muchachos, hasta ahora del paciente. Entonces, recuerden el proceso diagnóstico que ustedes deben hacer con su caso clínico. Es lo primero, el resumen de datos positivos. ¿Qué tenemos en el paciente? Que es un hombre de 50 años de edad con un cuadro subagudo. Se puede decir que 5 semanas son subagudas, casi crónicas, con un dolor en hipocondrio derecho, anorexia, astenia, prurito, ictericia y orinas oscuras, sin antecedentes importantes, y a la exploración física ictérico, dolor en hipocondrio derecho y la hepatomegalia palpable con 3 traveses de dedo por debajo de la reja costal, sin esplenomegalia. Eso es lo que tenemos positivo del paciente. Muy bien, ese es el mapeo del paciente. La primera es identificar los grandes problemas clínicos que el paciente tiene. Y lo ideal es que hagamos, lo ubiquemos el paciente en síndromes, en grandes síndromes que el paciente pueda tener. ¿Cuáles son esos grandes síndromes que el paciente? Entonces ubicamos dos: el síndrome ictérico y el síndrome de dolor abdominal. Síndrome ictérico, todo paciente que presenta ictericia tiene un síndrome ictérico. Y todo paciente, obviamente, con dolor abdominal se ubica ahí en esa categoría. Y a partir de ahí es que vamos a hacer las consideraciones posibles en este paciente. La tercera, recuerde que es ubicar patologías, diagnósticos diferenciales de acuerdo a esos dos grandes problemas. Y el primer gran problema ubicado en el paciente es el síndrome ictérico. Entonces, en síndrome ictérico tenemos unas consideraciones y aquí están. Lo primero es, de acuerdo a la etiología, ubicarlo si es prehepático, hepático o poshepático. Dentro de las causas prehepáticas, las más frecuentes de ellas estarían las anemias hemolíticas autoinmunes, anemias hemolíticas por anticuerpos, anemias hemolíticas por infecciones, anemias hemolíticas por drogas. Eso tiene muchas causas. La segunda, las causas hepáticas, entre las cuales tenemos la cirrosis hepática y todas las hepatitis. Todas las hepatitis. Son muchas hepatitis. No solo las hepatitis virales, sino hepatitis por medicamentos. Las hepatitis autoinmunes. Las hepatitis de enfermedades sistémicas. Y las causas poshepáticas teníamos básicamente las obstructivas. Y dentro de las obstructivas tendríamos las coledocolitiasis y obviamente el carcinoma de vías biliares. Ese es un primer enfoque que hacemos. Esto lo podemos ubicar mejor así. Dentro de la clasificación etiológica de la ictericia, entonces tenemos la prehepática, producción excesiva de bilirrubina, la hepática, reducción en la captación y en la conjugación, incluso en la excreción. El paso que más está alterado en una hepatitis es la excreción, o sea que la hiperbilirrubinemia es conjugada. Y la poshepática tenemos las colestasis extrahepáticas y las obstructivas, que básicamente tendríamos la escoledocolitiasis y el carcinoma. Un poquito extrapolando esto, alteraciones aisladas del metabolismo de la bilirrubina, el aumento de la producción de bilirrubina, la hemólisis, la eritropoyesis ineficaz, por disminución en la eliminación hepática, por déficit en la captación, por alteración en la conjugación y por déficit en la excreción. Y en enfermedad hepática tenemos alteración en la función hepatocelular, lo que ocurre en el daño hepatocelular agudo, subagudo, o en el daño crónico como en la cirrosis. Y en enfermedades hepáticas de predominio colestásico como la colestasis intrahepática, o en las obstructivas definitivamente, o por fuera del hígado sería la obstrucción de la vía biliar extrahepática. Y aquí tenemos las clasificaciones de las ictericias dependiendo del tipo de bilirrubina que predomina en el paciente. En este caso, entonces, la hiperbilirrubinemia no conjugada, entonces tenemos por producción excesiva de bilirrubina, que son enfermedades intravasculares y extravasculares, las eritropoyesis ineficaz, la disminución de la captación hepática de bilirrubina, puede ser por medicamentos o un ayuno prolongado en sepsis,
o por disminución en la conjugación de la bilirrubina, por ausencia de glucuroniltransferasa, en el síndrome de Gilbert, en el síndrome de Crigler-Najjar, que son raros, la deficiencia adquirida de glucuroniltransferasa, como puede ocurrir con medicamentos, o en las mismas hepatitis o en la cirrosis, que también puede ocurrir. Y cuando predomina la hiperbilirrubinemia conjugada, estarían las alteraciones en la excreción hepática de bilirrubina por deficiencia intrahepática, las enfermedades hereditarias, otros síndromes que son muy raros, que son desde el nacimiento, el Dubin-Johnson, el rotor, la enfermedad adquirida, la enfermedad hepatocelular, las más frecuentes, la hepatitis vírica, la hepatitis bacteriana, por ejemplo, la leptospira, o la hepatitis por medicamentos, o la hepatitis autoinmune. Habría que pensar también. En obstrucción biliar extrahepática, una obstrucción mecánica por cálculos o por un cáncer. Y en causas iatrogénicas de ictericia, el daño hepatocelular con medicamentos como el acetaminofén, la alfa-metildopa, el ASA, los salicilatos, los antidepresivos, los antituberculosos que son hepatotóxicos. En colestasis por medicamentos como la eritromicina, es raro, pero se puede ver el trimetoprim sulfa, el captopril, el nifedipino, o por tumores hepáticos también puede ocasionar ictericia, en este caso, iatrogénica en pacientes que son tratados por tumor hepático y que reciben anticonceptivos o anabolizantes esteroideos. Correlacionando un poco la clínica con la literatura, definitivamente estamos frente a un paciente que no tiene fiebre, que lo que tiene son síntomas generales como astenia, dinamia, ictericia, y tiene un poco de dolor, pero no es un dolor severo. Y el paciente no tiene acolia, o sea que no es una ictericia obstructiva, y tienes orinas hipercoloreadas, ¿no? Orinas casi de color de la Coca-Cola. Y es evidente que en el paciente encontraron un aumento en el tamaño del hígado. Entonces, por ahora, clínicamente, podemos estar en presencia de una enfermedad hepatocelular. Hepatocelular. Hasta ahí. En dolor abdominal, ¿qué tenemos, muchachos? Básicamente el dolor es en hipocondrio derecho. Y en dolor en hipocondrio derecho, entonces tenemos todo lo que es la patología hepatobiliar. O la misma cabeza de páncreas que puede doler en el flanco, puede doler en el hipocondrio. ¿Qué tenemos? Las colecistitis, pero acuérdense que la colecistitis no cursa tanto con ictericia a menos que tenga obstruida la vía biliar. Pero el paciente presenta un dolor tipo cólico, con náuseas, con vómito, con intolerancia a las grasas, o sea que seguramente no es. Las colangitis ocurren por obstrucción biliar y aparece la famosa tríada de Banti, donde hay ictericia, fiebre y dolor, y es el paciente que hace un cálculo y que hace una colangitis ascendente, o sea, una sepsis secundaria a eso. Las pancreatitis, el paciente no vomita, no tiene antecedentes de intolerancia a las grasas tampoco. El dolor es un dolor más en hipocondrio derecho, es un dolor suave, pues no es severo. Las neumonías, el paciente no tiene síntomas respiratorios para pensar que es un dolor irradiado allá, además que hay ictericia. Los abscesos subdiafragmáticos, el paciente tiene un síndrome febril prolongado. Ha sido operado generalmente de la cavidad abdominal. Las hepatitis definitivamente deben de estar en el radar, porque el paciente tiene ictericia, dolor en la región del hipocondrio derecho, y tiene hepatomegalia. El síndrome de Buchiari en pacientes con factores de riesgo para hacer una trombosis suprahepática, lo tenemos que pensar, no lo podemos descartar en este paciente, y sería un diagnóstico de descarte posterior. Estamos hablando de que todo lo que sale de ahí, pues se descarta, ¿no? Como serían las apendicitis, los ectópicos, porque el dolor definitivamente en el paciente es dolor en hipocondrio derecho y tiene hepatomegalia. O sea, tiene las dos cosas. Entonces nos quedamos con alguna de las patologías que están mencionadas acá, y en las de acá nos quedamos más con hepatitis. De cualquier origen, hepatitis.
Si ustedes tienen alguna consideración, muchachos, los escucho, pueden intervenir, pidan la palabra y bienvenido a la discusión. Entonces descartamos muchas cosas y nos seguimos quedando con ellas. El cuarto punto es correlación clínico-paraclínico. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente que tiene un síndrome ictérico y que tiene un síndrome de dolor abdominal? Entonces, lo primero, ustedes hacen consideraciones de paraclínicos que se deban pedir. Y voy a ayudarles con un poquito de un algoritmo en este caso. El paciente tiene un síndrome ictérico. Lo mínimo que le pedimos son hemoglobina, hematocritos, reticulocitos, bilirrubinas. Le pedimos también, ojalá, las pruebas de función hepática y seguramente nos toca pedirle una ecografía. Importante, si tiene hematocrito bajo con reticulocitos altos e hiperbilirrubinemia indirecta, de una hay que pensar en ictericia hemolítica, que no es el caso seguramente del paciente. Pero si tiene un hematocrito normal con hiperbilirrubinemia mixta o directa aumentada y las pruebas de función hepática como las transaminasas están aumentadas, lo que tenemos que pensar es que es una enfermedad hepática parenquimatosa. Si además tiene la prueba de, ¿cómo se llama esta? Glutamiltransferasa más fosfatasa alcalina aumentada, ya estamos hablando de un problema obstructivo. Es decir, pueden haber las pruebas aumentadas, pero lo que más está aumentado es la fosfatasa alcalina por encima de 300. Entonces ahí pensamos en un fenómeno obstructivo. Eso también nos sirve. Hacemos una historia clínica de un examen físico completo. Pedimos para clínicos, si la fosfatasa alcalina está normal, hay que pensar en patología obstructiva y la obstrucción puede ser baja o puede ser alta. Si sospechamos obstrucción baja, hay que pedir un TAC, una ecografía. Si sospechamos obstrucción alta, hay que pedir la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada para mirar si de pronto hay lesión en el colédoco, incluso puede ser el tratamiento. Si la fosfatasa alcalina está normal, entonces nos tenemos que ir a buscar otras causas de la ictericia y evaluamos a ver hemólisis con hiperbilirrubinemia heredada, o sea, enfermedades congénitas y eso. Tomamos las transaminasas y están anormales, generalmente hay que pensar en una enfermedad hepatocelular si la fosfatasa alcalina no está tan elevada y le podemos pedir otras pruebas de laboratorio, incluso pensar en biopsia en el paciente y en algunos casos hacer incluso prueba terapéutica para ver la respuesta del paciente. Esto es simplemente un algoritmo diagnóstico de lo que estamos pensando en lo que podemos hacer con el paciente. Ahora sí, vamos a mirar, muchachos, qué pasó con el paciente. Y yo quiero de pronto que si ustedes quieren participar, me digan, el paciente tiene hemoglobina de 12.6, es un hombre. ¿Cómo está la hemoglobina, muchachos? Si quieren hablar, hablen. Activen el micrófono, digan normal o anormal. Digan normal o anormal. Anormal. ¿Está anormal? ¿Cuánto es la hemoglobina normal en una persona de esa edad? ¿En hombres? De 13, profe. Sí, uno podría decir que el valor ideal es de 13, pero mire, por encima de 12 está normal la hemoglobina. Para hablar de anemia, generalmente la anemia es por debajo de 12, aunque se dice que en hombres, en mujeres 12 y en hombres 13, pero tomemos el valor de 12 como un valor a partir del cual ya hay anemia, para que lo consideremos. Listo. Los leucocitos están en 6.200. ¿Cómo están? Bien. Están normales. Acuérdense que leucocitos están entre 4.500 y 10.000. Las plaquetas están en 170.000. ¿Cómo están? Bien. Perfecto. Plaquetas por encima de 150.000. La creatinina está en 0.8, que es normal para ese paciente, ¿no es cierto? Hasta 1.2 o incluso 1.3. El tiempo de protrombina está en 19 segundos. Bien. ¿Cómo está? Debería ¿Cómo ser está? los 14.
Sí, más o menos hasta 14, o sea, el tiempo de protrombina empieza a estar prolongado. Y el tiempo parcial de tromboplastina está en 55. Ese sí está normal. La bilirrubina total está en 25. ¿Cómo está? Bueno, harto, profe. ¿Hasta cuánto puede ser la bilirrubina normal total? Creo que 45 o 45, no me acuerdo. Bilirrubina total, muchachos. Las bilirrubinas totales deberían estar no mayor de 1.1, muchachos. O sea, por encima de 1.5 ya se empieza a hablar de ictericia. ¿Listo? Ictericia clínica que se ve a partir de por ahí 2.53. Entonces, este paciente tiene bilirrubinemias aumentadas de 25. Acuérdense que la relación, normalmente la indirecta es de 0.7 y la directa es de 0.4, más o menos. O sea, este paciente tiene una hiperbilirrubinemia mixta con una fosfatasa alcalina normal y mire las pruebas de transaminasas, 3023 y 2270 con valores normales hasta 23, 25. ¿Cómo ven esto? Entonces pregunto, ¿tiene un problema obstructivo teniendo una fosfatasa alcalina normal? No, No, profe. señor. No, señor, exacto. ¿Tiene un problema hepatocelular? Yo diría que sí. Yo diría que sí, exacto. Tiene unas hipertransaminasemias muy elevadas, muy elevadas. Imagínense, lo normal son 23, 25 y están en más de 3.000, casi la una más de 2.000, la otra casi 3.000. O sea, tiene un daño hepatocelular importante y tiene la bilirrubina directa e indirecta aumentadas. Es decir, acuérdense que si tuviéramos un fenómeno obstructivo, tendríamos una fosfatasa alcalina muy alta y la bilirrubina aumentada sería la directa. En este caso, tenemos las dos bilirrubinas aumentadas y entonces pensamos que es un fenómeno hepatocelular. ¿Está claro o no? ¿Listo? ¿Qué más le hicieron al paciente? Le hicieron una ecografía que demostró hepatomegalia, pero la hepatomegalia era regular, sin masas, o sea, descarta cáncer y descarta las imágenes típicas de cirrosis. O sea, no tiene cirrosis, no tiene cáncer, ahí estamos descartando. No hay ascitis que a pensar en cirrosis, no hay signos de ascitis, no hay colelitiasis ni hay colecistitis. La vía biliar estaba normal, o sea que definitivamente este paciente tiene un daño hepatocelular, o sea, tiene una posible hepatitis. El estudio de Doppler venoso portal y hepático fue normal. O sea que descartamos hipertensión portal, cirrosis, cáncer hepatocelular y otras causas de ictericia, ¿no? Todas las pruebas serológicas para virus de la hepatitis fueron negativas. La ceruloplasmina plasmática, la alfa-anfitripsina, el TSH y otros estudios fueron normales. ¿Listo? O sea que hasta ahí, perdón, hasta ahí tenemos que el paciente tiene un síndrome ictérico, un síndrome de dolor abdominal y el paciente posiblemente tiene hasta ahora una hepatitis. Descartadas las hepatitis virales, descartadas las hepatitis bacterianas, descartadas las enfermedades infiltrativas del hígado, como el carcinoma, por ejemplo, también, la cirrosis también está descartado. Descartado de pronto el Buchiari también, porque no hay hipertensión porta. Y descartada otras causas evidentes de hepatitis. Muy bien. Tenemos leyes diagnósticas. Estas son las leyes que ustedes deben aplicar en todos los pacientes. La primera ley se llama la ley de lo más frecuente. La ley de lo más frecuente básicamente dice que uno tiene que descartar en un paciente lo que por prevalencia, por probabilidad, por epidemiología, es lo más frecuente en la región.
La ley de la prioridad básicamente dice que uno lo que primero debe descartar puede ser lo más grave en el paciente, lo que puede comprometer la función o la vida del paciente. Eso es ley de prioridad. La ley de la parsimonia hace alusión a que cuando uno tiene varios signos o síntomas de diferentes aparentes sistemas en el paciente, en este paciente no es muy rico los síntomas, aunque tiene ictericia, dolor, astenia, adinamia, prurito, que lo puede estar dando la hiperbilirubinemia, el eritema palmar. Digamos que hay que pensar que haya una sola causa que la produce. Eso lo dice la ley de la parsimonia. Y la ley de Agatha Christie es hacer similar la trama de un paciente y el diagnóstico con una novela policíaca. Y entonces Agatha Christie siempre determinaba la escena del crimen, el arma homicida, los cómplices, fundamentalmente. Y ahora vamos a ver todas estas leyes en el formato de historia clínica que se los voy a compartir mañana, que también está ahí en plataforma. Ustedes es el que van a utilizar y cuando lo vayan a utilizar, ahí en el formato está para que sepan cómo utilizarlo. Aquí vamos a ir. Entonces, ¿qué es ley de lo más frecuente? Por ley de lo más frecuente, lo primero que uno debe pensar en un paciente que tiene ictericia y dolor es una hepatitis y por más frecuencia es de origen viral. ¿Listo? Aunque en este paciente, por pruebas de laboratorio, se descartaron el origen viral del paciente. Eso es lo primero. Lo segundo, por ley de prioridad, uno debe descartar las hepatitis y tipos de hepatitis por el pronóstico que dan. Es muy diferente tener una hepatitis por virus de la hepatitis B o no A no B, o el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis delta, o una hepatitis autoinmune que una hepatitis viral tipo A, porque por prioridad, digamos que la hepatitis viral tipo A no ocasiona complicaciones en el paciente. Por ley de prioridad, debemos descartar cirrosis, aunque el paciente ya se le descartó por paraclínico. Y por ley de prioridad, todo paciente con ictericia mayor de 40 años, que esté perdiendo peso, que tenga síndrome constitucional, hay que descartarle un carcinoma hepático que ya se descartó en el paciente. Por ley de la parsimonia, entonces decimos que una sola patología puede explicar todos los síntomas del paciente. Una sola patología explicar los síntomas del paciente. Las hepatitis de otro origen diferente a la viral explica todo lo que el paciente tiene, pero descartando que no es hepatitis viral, que no es hepatitis por drogas, que no hay colestasis. Entonces, nos quedamos con otro tipo de hepatitis que vamos a mirar. Por ley de Agatha Christie, entonces tenemos el arma homicida, es una hepatitis que no sabemos propiamente el origen, pero que por ley de descarte nos podríamos quedar con una hepatitis autoinmune. ¿Listo? Por ley de descarte. La escena del crimen es el hígado, es el que está afectado, el hepatocito, y los cómplices podría ser el sexo, la edad y otras cosas, pero como ya vamos a ver al final, al revisar la hepatitis que termina teniendo este paciente, no sabemos muy bien las otras causas o los otros posibles cómplices que ayuden a hacer un daño hepatocelular. En este caso, el paciente no consumió drogas, no consumió alcohol ni consumió otras cosas. Y para terminar, antes de los diagnósticos, vamos a tratar de dar una explicación fisiopatológica del cuadro sindromático del paciente. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces empezamos por el síndrome ictérico, muchachos. Y el síndrome ictérico empezamos por unos conceptos básicos, ¿cierto? Diciendo primero que la bilirrubina es un pigmento biliar amarillo derivado del metabolismo de varias hemoproteínas. Esta es la bilirrubina. Que la bilirrubina viene de la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos en el 99% y son destruidos en el vaso, en el hígado y en la médula ósea, 99%. Pero la bilirrubina también
proviene del metabolismo de las hemoproteínas no hemoglobínicas en el hígado, de la eritropoyesis en eficaz o la destrucción prematura de los eritrocitos. Y que por esta vía viene la mioglobina, el citocromo P450 y las enzimas que degradan esto. Esto es importante saber para que no solo tengamos en la mente que la bilirrubina viene de los eritrocitos. Mira las otras fuentes de la bilirrubina. También es muy importante decir que los eritrocitos atrapados en el sistema retículo endotelial generan destruidos, generan hemoglobina y que la hemoglobina se convierte en globina, en hierro y en hemo y que estos sirven para el depósito de aminoácidos y sirven para depositar y reutilizar en el organismo. Que a su vez estos, la hemo, se convierte por medio de una hemoxigenasa en biliverdina y la biliverdina por medio de una biliverdina reductasa en bilirrubina. Eso también lo tienen que tener claro como hallazgo fisiológico normal que en últimas termina afectándose en este paciente. Que la bilirrubina no conjugada en la sangre está transportada por medio de una albúmina y que en el hígado lo que hace es captarse, conjugarse y excretarse. Y aquí está básicamente la explicación de lo que estamos diciendo. Los glóbulos rojos se destruyen por medio de los macrófagos del vaso, la médula ósea y el hígado, y que ese hemo se convierte en bilirrubina después de pasar por biliverdina. Que esa bilirrubina se separa de la albúmina y es capturada o captada por el hígado. Y aquí puede haber un paso limitante. Aquí puede haber un paso limitante y eso da una ictericia por hiperbilirrubinemia no conjugada. Que la bilirrubina conjugada lo que hace es, por un lado, puede irse a la circulación y irse a excretar al riñón y da la urobilina, y por el otro lado sale y se excreta en la vía biliar y en las heces, y es a la que se convierte después en estercobilina, pero también se convierte en urobilinógeno, que también se elimina por el riñón. Y es lo que le da el color a la orina y el color a las heces característico. Esto simplemente es otra imagen donde decimos que los glóbulos rojos por medio del sistema retículo endotelial por hemólisis y eritropoyesis inefectiva se convierten en, el N se convierte en una biliverdina, la biliverdina en bilirrubina. Esa bilirrubina se conjuga con la albúmina y, y esta va al hepatocito, en el hepatocito es capturada, ¿cierto? Es conjugada y va al canalículo biliar. Aquí está mejor, bilirrubina con albúmina se separa, se va a bilirrubina no conjugada, la bilirrubina no conjugada se conjuga y se convierte en bilirrubina conjugada por medio del ácido glucurónido y este diclurónido de bilirrubina, que es bilirrubina conjugada, es la que se excreta por la vía biliar. Entonces, el concepto de ictericia es la coloración amarilla de piel cuando el nivel de la bilirrubina pasa a los 1.5. Cuando pasa a los 1.5 es cuando empieza a colorar las mucosas. Y aparece una ictericia franca cuando los niveles sobrepasan los 4. ¿Listo? Pero el paciente clínicamente desde 2 podría ya estar amarillo. Y es importante decirlos que la expensa de bilirrubina puede ser a partir de la fracción no conjugada o indirecta, que es liposoluble y que no se filtra por el riñón, y la bilirrubina indirecta, por lo que no aparece coluria, ¿no? Cuando el aumento es expensas de la bilirrubina conjugada o directa, como ocurrió en este paciente, es hidrosoluble y se filtra por riñón y aparece coluria. Puede haber aumento de ambas fracciones, como en el caso de este paciente, que ocurrió por una hepatopatía celular. La bilirrubina no conjugada es relacionada con la ictericia prehepática en la hemólisis y no hay coluria ni acolia, mientras que la conjugada puede verse en la ictericia hepática y en la ictericia obstructiva. Y en este caso hay acolia, sobre todo en la obstructiva. En la hepática no, porque se sigue eliminando la bilirrubina conjugada y aparece la estercobilina.
¿Qué pasa en la hepatitis, en la ictericia hepatocelular como en este paciente? El paciente no tiene problemas de la captación tanto como sí de la conjugación y la excreción. Y la bilirrubina conjugada se aumenta por la absorción en la sangre y va al riñón y ocasiona coluria. Mire la orina de este paciente. Y en el intestino, como no hay obstrucción, el paciente va y tiñe las heces fecales y el paciente no tiene acolia, ¿cierto? O sea, el paciente tintura la hez porque la bilirrubina no está obstruida aquí, sino que digamos que está alterada, es conjugación y excreción, más conjugación que excreción. Muy bien, muchachos. Y entonces, el siguiente paso, después de dar una explicación fisiopatológica, son las conclusiones diagnósticas. Y tenemos acá el primer diagnóstico, el sindromático, síndrome febril, perdón, síndrome ictérico, disculpen acá, es síndrome ictérico solamente, y el síndrome de dolor abdominal. Eso es lo que tenemos como síndrome. El diagnóstico topográfico es hígado, principalmente hígado, no es poshepático. El diagnóstico etiológico es un fenómeno autoinmune, posiblemente porque no encontramos otras posibilidades. El diagnóstico específico en este paciente es una hepatitis autoinmune, ¿cierto? Sin falla hepática, por lo menos en lo que todavía hemos, ni repercusiones sistémicas de la alteración hepática. Para terminar, un breve comentario de la hepatitis autoinmune. Ocurre en 90% de mujeres, mire que este es el caso de 10% en hombres, solo 10%. El paciente tiene debilidad ictericia, dolor abdominal, hepatomegalia. Hasta el 50% de los pacientes tienen otras enfermedades autoinmunes como tiroiditis, colitis ulcerosa o sinovitis. Y la mayoría de los pacientes presentan hepatitis crónica. Y ojo, se cree que lo que el paciente tiene de pronto es una crisis de una hepatitis crónica no detectada. Se piensa que la mayoría de los pacientes con hepatitis aguda no son más que exacerbaciones de las hepatitis autoinmunes crónicas. Ojo, pueden haber exámenes de laboratorio que sirvan como los ANA, los anticuerpos antinucleares, los asma, que son, uno no los pide usualmente, los anti-SLA y los anti-LKM1, que no se toman en cualquier laboratorio. La patogénesis de la hepatitis autoinmune no es bien conocida, pero es un fenómeno autoinmune como su nombre lo dice, y esa mejoría que presentan con corticoides mejora mucho el pronóstico de los pacientes y responde significativa y confirma el diagnóstico. Uno le da corticoides y el paciente mejora la ictericia rápidamente. El tratamiento con corticoides hasta 1 año y la azatioprina, que es un inmunosupresor, se puede utilizar como en otras enfermedades autoinmunes, aunque la mejoría con corticoides es mucho mejor, pero cuando no mejoran con corticoides hay que mezclar con azatioprina. Bueno, muchachos, esa es la estructura de la versión Duque del proceso diagnóstico. Preguntas, inquietudes. No, señor. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación? Listo. No, profe. Bueno, muchachos, voy a cerrar acá la grabación.